Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean bienvenidos a nuestra celebración eucarística. San Carlos Luanga y compañeros mártires. La evangelización de Uganda comenzó a mediados del siglo XIX. Tanto católicos como anglicanos llegaron a esas tierras para llevar el mensaje de Jesucristo. Muy pronto comenzaron a sufrir la oposición de las autoridades del lugar, a quienes les molestaba la predicación de los misioneros. Muchos de estos misioneros fueron martirizados en los años 1886 y 1887, entre ellos Carlos Luanga, un joven de 20 años, funcionario de la corte real, donde había llevado el mensaje evangélico y había denunciado la inmoralidad del rey. Iniciamos nuestra Santa Eucaristía cantando. Vamos a cantar, cantemos en la paz en mi Señor Jesús, y que el amor de Dios se torne en nuestras vidas luz. Estamos en estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Estamos en osar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor, exaltar a un Dios de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este día en que celebramos y recordamos a los santos mártires San Carlos Luanga y sus compañeros. Por intercesión de estos santos también que nosotros seamos auténticos cristianos capaces de dar nuestra vida por el bien de nuestros hermanos. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros.
Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que hiciste de la sangre de tus mártires semilla de nuevos cristianos, concédenos bondadosamente que el campo de tu iglesia, regado por la sangre de San Carlos Luanga y sus compañeros, te brinde siempre una generosa cosecha. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea y fueron a saludar a Festo. Como ellos permanecieron varios días, Festo expuso al rey el caso de Pablo, diciéndole: Félix ha dejado a un prisionero y durante mi estadía en Jerusalén, los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron quejas pidiendo su condena. Yo les respondí que los romanos no tienen la costumbre de entregar a un hombre antes de enfrentarlo con sus acusadores y darle la oportunidad de defenderse. Ellos vinieron aquí y sin ninguna demora me senté en el tribunal y hice comparecer a ese hombre al día siguiente. Pero cuando se presentaron los acusadores, estos no alegaron contra él ninguno de los cargos que sospechaba. Lo que había entre ellos era no sé qué discusiones sobre su religión y sobre un tal Jesús que murió y que Pablo asegura que vive. No sabiendo bien qué partido tomar en un asunto de esta índole, le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén para ser juzgado allí, pero como éste apeló al juicio de su majestad imperial, yo ordené que lo dejaran bajo custodia hasta que lo enviara al emperador. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor tiene su trono en el cielo. El Señor tiene su trono en el cielo. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga a su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvides sus beneficios. El Señor tiene su trono en el cielo. Cuando se alza el cielo sobre la tierra, así de inmenso es su amor por los que lo temen. Cuando dista el oriente del occidente, así aparta de nosotros nuestros pecados. El Señor tiene su trono en el cielo. El Señor puso su trono en el cielo y su realeza gobierna el universo. Bendigan al Señor todos sus ángeles, los fuertes guerreros que cumplen sus órdenes. El Señor tiene su trono en el cielo. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de la aparición a la orilla del lago, Jesús resucitado dijo a Simón: Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas.
Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras joven, tú mismo te vestías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus brazos y otro te atará y te llevará a donde no quieras. De esta manera indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Y después de hablar así le dijo: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, queridos hermanos, hoy con esta Eucaristía estamos celebrando justamente el hecho de que amamos al Señor y somos capaces entonces de primero decirlo, de expresarlo. Pedro, tú me amas verdaderamente. Debio ser aljú añete, deben de ser aljú. 3 veces ante esa debilidad también de Pedro. ¿Se acuerdan que Pedro le había negado a Jesús 3 veces también? Pero aquí le está confirmando esa fe de esa negación. Estamos en el capítulo 21 de San Juan. Esto incluso es un agregado, ¿verdad?, posterior. La comunidad, la iglesia, que piensa, ¿verdad? Y entonces después en su reflexión entiende que Pedro, al estar al frente de la comunidad, primero demuestra su debilidad, como cada uno de nosotros. Con mucha facilidad caemos en el pecado. Con mucha facilidad, queridos hermanos, entonces nosotros vamos también por el mal camino. Pero no es tampoco para quedarnos ahí, porque aquí tenemos la palabra de Dios, los ejemplos que nos muestra la palabra de Dios, siempre es de un restablecerse, restaurarse, Dios que nos renueva, Dios que nos devuelve en su misericordia y en su amor esa posibilidad de volver a retomar nuestro camino. Y esto es lo lindo. Y aquí entonces, cuando se encuentra con Pedro, después de todo lo que significó de nuevo ese encuentro a las orillas del lago de Genesaret, después de que ellos quedaron allí asombrados, aquí cuando están compartiendo juntos, el comer de nuevo juntos, quiere decir esa amistad y esa fraternidad tan cercana. Con esto se está diciendo: Pedro, tu llámalo, perdona, paitema lara yapoa, lo perdonaba. Eso significa el comer, porque o si no, hoy cotañan de vejela y coala yaguambara cayandi, indica tú o garoño ni. Algunas veces yaguandi ella indica tú y la garoño ni del mismo plato, lleva la joven yo su tacate. Y entonces es mal fuerte, ¿verdad? Bueno, así también para nosotros, en un sentido antropológico, queridos hermanos, el comer juntos es justamente porque hay una estrechez y una amistad entre nosotros. Y eso es lo que está queriendo decir Jesús. Entonces les invita, tienen las redes, 153, después venga, traigan de los peces que ustedes han sacado. Y entonces trajeron 153 pescados. Y ahí vienen y comparten con Jesús que Él les está ofreciendo la comida. La comida es siempre signo de esa amistad, de esa cercanía. Esto significa que Jesús también les había perdonado, entre comillas, la traición. Nosotros algunas veces podemos pensar simplemente que Judas que lo traiciona a Jesús. O podemos pensar también, sí, Pedro también le traicionó porque le negó 3 veces, no fue capaz, y a mi hija, entonces, huevío. Pero también, atención, todos los demás también son, entre comillas, traidores. ¿Por qué? ¿Y por qué desaparecieron del mapa? En el momento crucial, en el momento más difícil, ellos se borran o disparan o ella para y veñan de Yara. Solamente uno, era Juan, que va hasta el final, porque era luego amigo también, dice después el sumo sacerdote y todas esas cosas. Entonces, quiere decir que aquí, bueno, hay alguien por lo menos de esta figura que está más cercano. Pero nos hace recordar también, porque en esa última cena, Pedro mismo el que había dicho, todos nosotros, él habla en nombre de la comunidad, todos nosotros daremos la vida por ti, Señor, todos nosotros.
Si nosotros somos de tu equipo, oremos bien la noína, pero en el momento difícil, en el momento en que te piden el pellejo, entonces ahí sí que te quiero ver. Ya se me va esa guapa. Bueno, aquí vuelve a restaurarle, ¿verdad? Jesús le pregunta por primera vez, tú sabes que te quiero, Señor, el compartir, el estar sentados. Segunda vez, quiero confirmar, quiero saber verdaderamente, Pedro, me amas más que esto, Señor, tú sabes que te quiero. Y por tercera vez, ¿verdad? La insistencia. El número 3 significa ese amor perfecto, entonces. El número 3 significa ese amor certero. Y por eso le vuelve a decir por tercera vez. Y aquí Simón Pedro ya se entristece, ¿verdad? Por tercera vez, se entristeció. Pero viene una respuesta muy importante, ¿verdad? Porque dice, Pedro responde diciendo, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero, tú lo sabes todo. Esto es lo importante, queridos hermanos. Peñande Yarapico hoy guapa, ñandere cobewi. ¿En qué sentido estamos diciendo tú lo sabes todo? Quiere decir, Señor, tú sabes de mis debilidades, tú sabes de mis pecados, tú sabes también de mis talentos y mis cualidades. Tú sabes, Señor, cuánta bondad y cuántas lindas cosas tengo porque vos me regalaste. Ahora sabes también, Señor, como dijimos en la primera parte, mis debilidades, pero también conoces muy bien cuáles son mis empeños y mis deseos de hacer el bien, Señor. Esto es lo que vale para el Señor, ¿entienden? Ese deseo de hacer el bien, ese deseo de seguir trabajando. Y ahí viene la misión, queridos hermanos, solamente la Yayesacuarire. Por eso que Jesús quiere estar bien seguro y le pregunta e insiste. Cuando decimos tú lo sabes todo, estamos diciendo que nos conoce por dentro y por fuera también, si querés, como vos quieras, ¿verdad? Lo importante es que nos conoce con nuestras debilidades y con nuestros triunfos. Y entonces ahora sí, apacienta mis ovejas. Queridos hermanos, esta es nuestra gran misión. Y procuremos también responder de esta manera. Señor, tú lo sabes todo, y queremos también, Señor, apacentar tu rebaño, porque sabemos que esta es nuestra misión ahora, actualmente. Tú te has ido, Señor, entonces ya has ascendido al cielo. Entonces nosotros ahora tenemos que hacerte presente en nuestra comunidad. Tenemos que hacerte presente, Señor, en nuestra familia y en nuestra sociedad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y nuestras peticiones. A cada petición respondemos, envía tu Espíritu Santo. Envía tu Espíritu Santo. Para que los cristianos proclamemos con nuestro vivir cotidiano que Jesús está vivo y que el Padre nos resucitará a nosotros como lo resucitó a Él, roguemos al Señor. Envía tu Espíritu Santo. Para que los que ejercen la autoridad en nuestro país lo hagan con sentido de justicia, con honestidad y espíritu de servicio, roguemos al Señor. Envía tu Espíritu Santo. Para que los jóvenes que son llamados a consagrarse en la iglesia sean generosos, entregados y fieles, roguemos al Señor. Envía tu Espíritu Santo. Para que gocen de la resurrección y la vida todos los que dejaron este mundo, roguemos al Señor. Envía tu Espíritu Santo. Dios Padre de bondad, escucha las oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ese pan y vino, Señor,
se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Al presentar nuestros dones, Señor, te pedimos que así como nos diste a tus mártires la gracia de morir antes que pecar, nos concedas también a nosotros servirte en tu altar con total entrega por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la sangre del glorioso mártir derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por eso, con los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra proclamamos diciendo sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosanna, 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 oh Señor.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestros sacerdotes y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y de todos nosotros, ten misericordia, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Grande de amor, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por invitarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esa comunión. Oración final. Te pedimos, Padre, que estos divinos sacramentos recibidos en la conmemoración de tus santos mártires, como a ellos les dieron el valor para superar los tormentos, a nosotros nos concedan en medio de las adversidades la perseverancia en la fe y en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, vamos a encomendarnos a nuestra Madrecita, la auxiliadora de los cristianos, y en este mes también en que recordamos al Sagrado Corazón de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. Hace unos días me han preguntado quién es María y por qué aún hay tantos que a ella acuden y en ella esperan con fervor. Otros me dicen que ya se ha ido,
que es solo imagen con pies de barro y que perdemos el tiempo hablando de su amor. Y me di cuenta que mucha gente que como aquellos profundamente la necesitan y no lo quieren admitir. Y no la ven aunque estén de frente, no la descubren intensamente y van pasando ante la vida indiferentes. María es del hogar, la fuerza es la palabra amiga, la mano que alienta aquel milagro que aún esperas. Muy dentro tuyo hallarás respuesta. Levanta tus manos. En medio de mis batallas, cuando me vencen las pruebas, cuando se aumentan mis cargas y se me acaban las fuerzas, sigo adorando, te sigo adorando, oh, sigo adorando, te sigo adorando, oh. Cuando pierdo la confianza y no me siento seguro, cuando se empañan mis sueños y ya no veo un futuro, sigo adorando, adórale, te sigo adorando, oh, sigo adorando, te sigo adorando, oh. Aunque me encuentre en el suelo y sea muy dura la vida, y sea muy dura la vida, aún en medio del fuego, aún en medio del fuego, por nada te cambiaría, por nada te cambiaría, no. Aunque me encuentre en el suelo y sea muy dura la vida, aún en medio del fuego, por nada te cambiaría y sigo adorando.
te sigo adorando. ¿Por qué no levantas tus manos y con tus propias palabras dile: te amo, Jesús, te adoro, Jesús, te alabo, Señor? En medio de pruebas y dificultades, Señor, con todos mis hermanos, hoy voy a declarar: te sigo adorando, te sigo adorando, te sigo adorando, Señor. Te sigo adorando, te sigo adorando, te sigo adorando, Señor. Te sigo adorando, te sigo adorando, te sigo adorando, Señor. Te sigo adorando, 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 Señor. Díselo con todas tus fuerzas: te sigo adorando, te sigo adorando, te sigo adorando, Señor. Más fuerte, dile: te sigo adorando, te sigo adorando, te sigo adorando, Señor. Una vez más, díselo a Él: te sigo adorando, te sigo adorando, Señor. Vas conmigo, aunque no todo ande bien. Fiel amigo, aunque el mundo esté al revés, yo te sigo. Yo te sigo, aunque herido esté en mis pies. Voy contigo, Jesús. Voy contigo, pues en ti puesto mi fe. Puedo sentirte en medio de la tormenta. Susurras a mi oído que todo va a estar bien. Eres mi puente en medio
tu abrigo quiero habitar y de tu mano quiero siempre andar. Bajo tu sombra quiero morar por la eternidad. Te quiero adorar. En tu abrigo quiero habitar y de tu mano quiero siempre andar. Bajo tu sombra quiero morar por la eternidad. Te quiero adorar, Jesús. Te quiero adorar. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Vamos todos. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Su nombre es santo, santo, su nombre es santo, santo, su nombre es santo, santo, su nombre es santo, santo. Vamos todos a cantar, mi alma alaba al Señor. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Él es poderoso, Él es poderoso, poderoso,
enciende con tu poder, enciende en mí el fuego de tu amor, Espíritu Santo, ven, te abro mi corazón, desciende con tu poder, enciende en mí el fuego sagrado de tu amor. Ven, 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 ven y derrámate. Queremos hoy vivir un nuevo Pentecostés. Ven, 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 ven y derrámate. Queremos hoy vivir un nuevo Pentecostés. Espíritu Santo, ven y llénanos. Ven poder de lo alto, ven y sopla tu aliento, ven y danos tu vida, ven y enciende tu fuego, dulce huésped del alma, haz en mí tu morada, por tu inmensa bondad y tu gracia, ven, renueva, libera, restaura, ven y riega la tierra en sequía, sana los corazones enfermos, ven y salva al que busca salvarse, ven y danos tu gozo eterno. Oh Espíritu de Dios, ven y llénanos. Ven, 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 ven y derrámate. Queremos hoy vivir un nuevo Pentecostés. Ven, 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 ven y derrámate. Queremos hoy vivir un nuevo Pentecostés. Ven, ven, ven y quédate en mí, ven y lléname de paz. Ven, 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 dulce huésped del alma, haz en mí tu morada. ¿Qué es Pentecostés? Es uno de los domingos más importantes del año litúrgico después de la Pascua. Es una gran fiesta de la Iglesia. El día de Pentecostés es el día en que concluimos todo el tiempo de la resurrección del Señor, que le llamamos nosotros el tiempo pascual. Por lo tanto, no es una fiesta autónoma de por sí simplemente, sino que es la conclusión de todo un caminar que nosotros hemos hecho durante este tiempo pascual,
en que Jesús nos había prometido enviar a su Espíritu Santo, que nos hará ahora actuar con la fuerza del resucitado, realizar las cosas nuevas para el mundo. Y la fuerza del Espíritu Santo que recibimos en el día de Pentecostés es sentirnos animados, fortalecidos por el Espíritu, Dios mismo, que entra en nuestra vida, que entra en nuestra iglesia, que entra en nuestra comunidad para la construcción del reino de Dios.